Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés por primera vez en 11 años. Me parece una noticia importantísima y os voy a decir por qué. Creo que tiene una relevancia extrema para todos nosotros. Primero, por cómo nos afecta y segundo, por cómo nos engaña. Fijaos, en primer lugar hay que explicar algo que creo que es bastante básico, pero que no sé si todo el mundo lo sabe. El Banco Central Europeo tiene como función mantener bajo control la inflación, es decir, contener la inflación, en concreto por debajo del 2%. Si tenemos en cuenta que está en torno al 10%, un poco menos, depende de los países, su fracaso es absoluto. Es una entidad que fracasa en cuanto a la consecución de su fin. Pero sin embargo, como siempre digo, nadie dimite, son al final políticos. Bueno, pues fracasa total y absolutamente porque se ha disparado la inflación, lo cual solamente nos perjudica a nosotros, que tenemos que pagar muchísimo más caro todo aquello que compramos. Pero subir los tipos de interés, sin embargo, es culpabilizarnos a nosotros. ¿Y por qué? Fijaos. Esto es lo más curioso. El Banco Central Europeo lo que hace es prestar el dinero a los bancos, para que luego los bancos lo presten. Es decir, cuando el dinero ha sido gratis, o más que gratis, porque incluso se ha pagado por dejar el dinero a los bancos, bueno, pues cuando el dinero era gratis, resulta que los bancos nos cobraban a nosotros por dejarnos el dinero. Es decir, el Banco Central Europeo le dejaba el dinero gratis a los bancos para que los bancos nos cobraran por dejarnos el dinero, en lugar de dejarnos a nosotros, el Banco Central Europeo, el dinero gratis. Eso no puede ocurrir, que salgamos beneficiados los ciudadanos. Eso jamás, eso nunca puede ocurrir. Bueno, pues cuando esto ocurría, los bancos nos dejaban el dinero a nosotros, que les había salido gratis o incluso que les habían pagado a ellos, a los bancos por dejarles el dinero. Bueno, pues fijaos que ese dinero ya se prestó en esas condiciones. Bueno, pues ahora, la gente que tenemos hipotecas, porque yo también tengo hipoteca, si es variable, y la mía es variable, o la vuestra si lo es, os van a cobrar más por la hipoteca. Eso para empezar, ¿no? Con la subida de tipos de interés. Y diréis, pues claro, porque claro, ahora como han subido los tipos de interés nos tienen que subir la hipoteca. No, porque el dinero que os prestaron, ya se lo prestaron a los bancos gratis o incluso pagándoles por prestárselo. Es un engaño total y absoluto. Que suban ahora los tipos de interés no afecta para nada al dinero que ya nos han prestado, que nos lo prestaron cuando el Banco Central Europeo se lo dejó a ese banco por una cantidad de intereses que es o cero o incluso menos que cero. Eso para empezar. En segundo lugar, ¿a quién beneficia la subida de tipos de interés? Obviamente le beneficia a quien tiene dinero, porque quien tiene mucho dinero pues le van a pagar más intereses por su dinero. A quien tiene poco dinero le va a dar exactamente igual, porque si tú tienes 30.000 euros, un 1% que te pague el banco van a ser 300 euros, de lo cual se va a quedar Hacienda aparte, con lo cual vas a seguir igual de pobre o igual de rico según te consideres con tus 30.000 euros. Sin embargo, aquella persona que tenga muchísimo dinero sí va a tener bastantes beneficios por su dinero por la subida de tipos de interés. Sin embargo, la idea que se supone que subyace bajo todo esto es que si se suben los tipos de interés, va a bajar la inflación. Y diréis, ¿y por qué va a bajar la inflación? Por subir los tipos de interés. Claro, es muy fácil, porque el pobre consumidor, el pobre ciudadano medio, de economía media o economía baja, que para comprarse algo tiene que pedir un préstamo. Yo, si quiero comprarme un coche, tengo que pedir un préstamo. Si me quiero comprar una casa, tengo que pedir un préstamo. Hay gente que pide un préstamo hasta para ir de vacaciones. Le va a costar más caro, con lo cual se entiende que va a consumir menos, con lo cual se entiende que van a bajar los precios. Es decir, se echa a las espaldas del pobre consumidor la responsabilidad y la culpa de que hayan subido los precios y ahora la carga de que bajen. Cuando esto, sin embargo, no funciona de esta manera en absoluto, pero siempre es exactamente igual: culpabilizar al ciudadano medio de todo y echar la carga sobre las espaldas del ciudadano medio. Ahora en España se pretende poner un nuevo impuesto, ya se ha dicho por Pedro Sánchez, a los bancos, bueno, y entidades financieras. Y se dice por Yone Belarra que debería no solamente penalizarse a los bancos que imputen a los clientes este tipo de impuestos nuevos, sino que incluso debería llevar aparejado una penalidad de cárcel. Eso dice Yone Belarra de Unidas Podemos. Esto es muy gracioso, porque ¿cómo vas a demostrar que las cargas que te vaya a imponer un banco, cualquier tipo de comisión o como quiera llamarlo, no es imputable o es imputable al impuesto
nuevo del gobierno. Esto es imposible de demostrar, no se va a poder demostrar. Y como no se va a poder demostrar, como si por ejemplo en lugar de darte un préstamo al 1 te lo dan al 1,10, eso no vas a poder demostrar que es derivado del nuevo impuesto que ha establecido el gobierno. La cuestión es que la inflación galopante y desbocada nos perjudica a nosotros, porque es tremendo que suba el 10% los precios de un año para otro. El 10% es una barbaridad y sabéis, si no lo sabéis ya os lo digo, que en Argentina se les ha desbocado hasta el 60%. Imaginaos subidas de precios como en Argentina, donde ya no se pueden controlar desde hace muchísimo tiempo. Y aquí estamos yendo por el camino y el único modo que se les ocurre de controlar la subida de precios es subir los tipos de interés para cargar sobre las espaldas del pobre consumidor esa subida de los precios, cuando no tendría que ser jamás así. Si han subido los precios, si hay una inflación desbocada, es por culpa del Banco Central Europeo. ¿Y por qué? ¿Por qué suben los precios? Suben los precios porque hay muchísimo dinero en circulación. ¿Y por qué hay mucho dinero en circulación? No lo tenemos nosotros, lo tienen los que lo tienen. ¿Por qué hay muchísimo dinero en circulación? Porque Mario Draghi, Super Mario, el que ahora ha dimitido en Italia, puso en circulación muchísimo dinero con unas medidas de estímulo financiero que se decía, unas medidas fantásticas que consistían en comprar y comprar y comprar deuda para que así los estados tuvieran muchísimo más dinero. Pero esto supone poner muchísimo dinero en circulación. Esto es pan para hoy, que se llama y hambre para mañana. Al haber tanto dinero en circulación, lo que ocurre es que después, obviamente, van a subir los precios porque hay muchísimo más dinero en circulación. Esto es tan claro como el agua, pero mientras él estaba ahí, Super Mario, pues compró y compró y compró deuda, y con esto lo que hizo es endeudar nuestro futuro. La subida de tipos, además, va a asfixiar a países como España, que tenemos una deuda pública totalmente disparatada y hay que devolverla. Bueno, devolverla no se devuelve, en realidad lo que se hace es refinanciarla y endeudarnos cada vez más. ¿Por qué? Pues porque en España no existe el concepto de disminución del gasto público, existe el concepto de aumento del gasto público cada vez mayor y endeudamiento cada vez mayor. Por eso aumenta la deuda pública constante y continuamente a la par que aumenta el gasto público. Lo único que podemos hacer es intentar refinanciar gran parte de esa deuda para que de ese modo paguemos al menos los intereses de esa deuda pública. Pero claro, obviamente es muy probable que el Estado entre en bancarrota. Y mucho más probable es cuanto mayores sean los tipos de interés. Por algo se paga la prima de riesgo, que sube obviamente en los países que hay un riesgo mayor, que tienen un riesgo mayor de impago de la deuda pública. Porque claro, cuando se dice que se está pagando la prima de riesgo, esta prima en relación a la deuda pública de Alemania, no nos damos cuenta de lo que significa, pero lo que significa es que es la prima que se paga por el riesgo de impago de esa deuda pública, porque obviamente si se supiera que la deuda pública se iba a pagar, no habría que pagar una prima de riesgo. Por tanto, se paga esta prima de riesgo por el riesgo de impago, y el riesgo de impago de la deuda pública de España es muy elevado, y el riesgo de que entremos en bancarrota es muy elevado cuanto más suban los tipos de interés. Y si esto ocurre, y lo he dicho en este canal en muchas ocasiones, lo que puede ocurrir para la economía de todos nosotros, que somos aquellos sobre los cuales siempre cae el peso de todas las medidas que se toman, puede ser tremendo en cuanto a ahorros, como he dicho, en cuanto a que no se pueda permitir sacar dinero del banco en determinado tiempo. Bueno, esto ya ha ocurrido en varios países, como sabéis, Grecia, Chipre y otros, o sea que no es una cosa que tampoco tendría que ser nueva. Pero ahora, si nos toca a nosotros, puede ser algo absolutamente gravoso. Por supuesto, se complementaría con nuevos impuestos y ya se está pidiendo desde la Unión Europea más medidas por parte del gobierno de España para que al final seamos nosotros los que paguemos las consecuencias de la mala gestión de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y de los gobiernos de España. No digamos el gobierno de España, digamos los gobiernos de España, porque por supuesto da exactamente igual. Quizá lo haga peor el Partido Socialista que el Partido Popular, pero no hay muchísima diferencia. El rescate de las cajas, ya lo recordaremos, que nos endeudó en más de 60.000 millones de euros en su día, con inmuebles que todavía están ahí por todos los lados sin vender, inmuebles que obviamente, pues bueno, vinieron de la burbuja
burbuja inmobiliaria que se creó por culpa de las entidades bancarias. Esas entidades a las cuales les deja el dinero el Banco Central Europeo para que nos lo presten a nosotros con unos intereses que es el beneficio de los bancos. Bueno, todo el sistema en sí está pensado para que nosotros paguemos siempre y las entidades financieras, las entidades bancarias y los políticos, las entidades políticas y todo este tipo de funcionariado de la Unión Europea salgan siempre beneficiados, porque lo repetiré una y mil veces, un eurodiputado nos sale por 500.000 euros al año, medio millón de euros al año. Está lleno de parásitos políticos la Unión Europea. La Unión Europea, que es al final un punto pequeño dentro del mundo, estamos hablando de una cantidad de población muy pequeña, 400 millones de personas en relación a los casi 8.000 millones que hay en el mundo. Por tanto, somos una cantidad muy pequeña y ahora cuando nos quieren meter medidas de este tipo en cuanto a los vehículos, en cuanto al cambio en la temperatura, que dicen que es culpa nuestra no será, que somos unos pocos en el mundo, para empezar, por lo que creo que culpa nuestra no será cuando no llegamos a 400 millones de más de 7.000 millones de personas que hay en el mundo. Bueno, terminando el vídeo, compañeros, la subida de tipos de interés es un auténtico desastre para nosotros, es un auténtico lastre para cualquiera que no llegue a fin de mes, que pueda necesitar pedir un préstamo para llegar a fin de mes, un auténtico lastre, y es echar la carga de todo lo que ocurre, de la inflación y de los problemas económicos en la espalda del pobre ciudadano, como siempre hacen los políticos, porque ellos nunca asumen las consecuencias de los errores de su gestión. Esto es así, y el sistema, tal y como está montado y tal y como está pensado, está orquestado para que nosotros seamos los que paguemos. Estos son los tributos, esto funciona siempre igual. El ciudadano, hombre de a pie, tiene que pagar esos tributos que sostienen al noble, y la nueva nobleza, que son los políticos, tienen que subsistir a costa de los tributos que nos cobran a nosotros, a la plebe, a los ciudadanos, a pesar de la malísima gestión que hacen, o que hagan, o que van a hacer, o que han hecho, de cuyas consecuencias no asumen ellos ningún tipo de responsabilidad ni coste y nos lo imputan todo a nosotros. Bueno, compañeros, pasad por mi canal de Telegram para información de otro tipo. Muchísimas gracias por estar ahí, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en siguientes vídeos.